más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que, de un tiempo a esta parte, han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. Estepona, año 2000. Un equipo de arqueólogos lleva a cabo tareas de prospección y seguimiento previos a la construcción de la autopista AP7 en el tramo entre Estepona y Guadiaro. Lo hacen en el conocido por los estudiosos como Cerro de Corominas. Primer día de trabajo sobre el terreno. De repente, un hallazgo que se convertirá en uno de los mayores hitos de la arqueología en Andalucía. Se descubre el que será el primero de una espectacular serie de 5 dólmenes megalíticos en muy buen estado de conservación. Son los primeros datos de lo que será una noticia de relevancia nacional y que abrirá una nueva línea de investigación e interpretación del Neolítico en la provincia de Málaga. Hasta entonces, no se habían documentado necrópolis megalíticas en la franja costera malagueña. Años de análisis y estudio del abundante material recuperado en Corominas han permitido conocer múltiples aspectos de los rituales de enterramiento colectivo de los habitantes de la zona, en una franja temporal que se extiende entre el Neolítico y la época campaniforme. 1000 años de historia concentrados en este yacimiento arqueológico. Pero la importancia de Corominas no se queda solo ahí. En esta necrópolis aparecieron restos inéditos de ajuares cerámicos, como un cuenco campaniforme con decoración geométrica que es único en la prehistoria malagueña, o la primera espiral de oro hallada en Andalucía correspondiente a la Edad del Bronce.
Restos arqueológicos de indudable valor patrimonial a los que la colaboración entre la administración pública y la iniciativa privada dotaron, años después de su descubrimiento, de un inigualable espacio para su conservación y exposición, el Centro de Interpretación de Corominas. Desde allí, desde su interior, les proponemos hacer hoy nuestro semanal viaje al pasado de Estepona. Hola amigos, esta semana nos desplazamos al Parque de San Isidro, en Los Pedregales. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde se enclava el Museo de los Dólmenes de Corominas. Entre 2000 y 2001, Estepona fue noticia a nivel nacional por el impactante descubrimiento de los dólmenes de Corominas y su posterior traslado al Parque de los Pedregales, donde ahora nos encontramos. Entre 2004 y 2007 se construyó el Centro Dolménico, que está a nuestras espaldas, que fue inaugurado finalmente en el 2007. Cuando ha pasado casi 10 años desde entonces, es tiempo de preguntarnos, ¿realmente fue tan importante el descubrimiento de los dólmenes de Corominas? ¿Mereció la pena su traslado al Parque de los Pedregales? Hoy intentaremos dar respuesta a esas preguntas. Hola Victoria, tú te encargas de las visitas guiadas a Corominas, ¿verdad? Sí, yo soy la guía, la intérprete de patrimonio del Centro Dolménico de Corominas y la encargada de recibir a los visitantes y de enseñarles este gran museo. ¿Y de qué forma se desarrolla la visita guiada? Sobre todo nos gusta jugar con el visitante. Tenemos una escenografía muy cuidada en el museo, necesitamos realizar en este pequeño pasillo una adaptación hacia la zona central del museo, hacia la cúpula, para que el visitante participe de la visita, se introduzca en ese mundo prehistórico y sobre todo buscamos una identificación con la prehistoria. Es un elemento muy poco figurativo y son tumbas lo que vamos a ver. Necesitamos crear esa ambientación que nos permita que el visitante se concentre en los dólmenes, en la necrópolis dolménica de Corominas y en las piezas que encontraron durante la excavación. Normalmente hago yo esta visita y también hablo mucho del trabajo de los arqueólogos. En este caso, tú fuiste una de las personas que participaron en esta excavación y estamos encantados de poder contar con tu presencia hoy en el Centro Dolménico y que hagas la presentación de este museo en este programa de televisión. Pues si te parece, entonces empezamos la visita. Vamos. Las excavaciones en Corominas se desarrollaron como parte del programa previo a las obras de construcción de la autopista de la Costa del Sol Occidental. Uno de los yacimientos que era afectado por estas obras, que en principio no parecía demasiado importante, demasiado interesante, era el Cerro de Corominas. La gran sorpresa fue que el primer día de excavaciones fue justo cuando apareció el dolmen que después denominamos Dolmen 1. El descubrimiento de este dolmen número 1 fue realmente muy emocionante para todos los arqueólogos que estábamos allí. Yo tuve la suerte de ser uno de ellos y realmente fue un momento inolvidable. Hay que tener en cuenta que en toda la Costa del Sol jamás se había descubierto un solo dolmen. Y el empezar a aparecer unas piedras, empezar a tomar forma y que poco a poco viéramos que esa forma iba dibujando claramente la cámara de un dolmen, fue para nosotros, como decía, un momento totalmente inolvidable. Para un arqueólogo es la culminación de una carrera de descubrimiento, es una de las cosas más importantes que se puede descubrir.
Luego las expectativas rápidamente nos desbordaron. 1, 2, 3, 4, hasta 5 dólmenes. Dólmenes que además, una vez que los excavamos, comprobamos con gran sorpresa que estaban intactos. Jamás habían sido tocados por la mano del hombre ni por agentes naturales en los 5.000 años de su existencia, lo que nos dio la posibilidad de hacer una excavación que realmente es una excavación histórica en los anales de la arqueología malagueña. Pero, ¿qué es un dolmen? Realmente un dolmen es una forma de decir una tumba, pero un tipo de tumba muy concreta. Se trata de tumbas que fueron realizadas hace unos 5.000, 5.500 años, a caballo entre dos periodos históricos dentro de la prehistoria, como son el Neolítico y la Edad del Cobre. Estas tumbas se caracterizan sobre todo por estar hechas con grandes piedras. Se hace una especie de pequeña zanja, se revisten los laterales de piedra, como estamos viendo, las paredes son totalmente pétreas, y luego se cubre con una cubierta también de piedra, de forma que queda como una especie de pequeña cueva artificial. Estas cuevas, como estamos viendo, normalmente tienen dos partes: un corredor, un pasillo, que da acceso a una cámara funeraria que normalmente suele ser un poco más ancha. En la cámara funeraria es donde se depositan los esqueletos, los ajuares, las cerámicas, las joyas, todos los objetos que se depositan en la tumba lo son, en principio, en la cámara funeraria. Los enterramientos de Coromina no están en posesión primaria. Realmente fueron enterrados en otro sitio o expuestos a agentes atmosféricos hasta que quedaron completamente limpios los huesos y se trasladaron a Coromina solamente los cráneos y los huesos largos de brazos y piernas. Realmente es una deposición secundaria. Es como si fuera un panteón donde solamente se depositan los huesos ya una vez limpios. De todas formas, lo que vemos durante la visita a Coromina, lo que estamos viendo en las imágenes, no son los huesos originales por su fragilidad, sino réplicas hechas ex profeso. Hay dólmenes de todos los tamaños. Hay algunos que son auténticos monumentos con piedras de varias toneladas de peso, como por ejemplo los cercanos de los dólmenes de Antequera, Menga, Viera y el Romeral. En cambio, estos de Estepona son una escala algo más pequeña, una escala mucho más humana, mucho más proporcionada a la escala humana. Podemos ver que, por ejemplo, este de aquí, estamos en el dolmen número 1, al que le faltan las lajas de cubierta que irían aproximadamente por aquí. Con lo cual podemos observar que realmente cuando irían a introducir algún hueso o algún ajuar, lo harían agachado, se arrastrarían por aquí por el corredor y llegarían a la sala del fondo, a la cámara funeraria, depositarían esos huesos, esas cerámicas o esos ajuares y volverían a salir. Realmente dentro de los dólmenes no se realizaba ningún tipo de ritual, son simplemente tumbas. Si había algún tipo de ritual o ceremonia, siempre sería fuera de los dólmenes, nunca dentro por su tamaño. Todos los objetos que aparecieron en el interior de los dólmenes se encuentran aquí, en el Museo de los Dólmenes de Coromina, en Los Pedregales. Uno de los más representados en los ajuares de los dólmenes es la cerámica. Aquí tenemos una representación de estas cerámicas que aparece dentro de los dólmenes. Se trata de vasijas, ollas en su mayoría, que como se puede observar están hechas a mano y están cocidas en un fuego al aire libre, lo que les da ese aspecto tosco, con defectos y con huellas de cocción diferentes por las distintas partes de la pieza. Pero a pesar de que tengan esa antigüedad, que son unos 5.000 años, la verdad es que se han conservado bastante bien y además han tenido una restauración bastante afortunada por parte de
los servicios de restauración del Museo Municipal. Otro de los materiales más representados en los dólmenes de Coromina es la piedra, en este caso la piedra tallada sobre siles o pedernal en forma de lámina. Estas láminas, algunas de las cuales podían tener más de 20 centímetros, como la que está justo en el centro de la vitrina, están talladas además en un siles, en un pedernal local que aflora a muy pocos metros de los dólmenes. Aunque algunas de las láminas también tienen características que pueden inducir a pensar que se hayan traído de la zona de Ronda, de algunos talleres de la zona rondeña. Realmente son útiles, que tendrían un mango, bien de cuero o bien de madera, y se utilizarían como cuchillos. Realmente son los cuchillos de la época. También talladas en siles o pedernal aparecieron gran cantidad de puntas de flecha. Es una pena porque tenemos que imaginarnos que tanto las láminas como las puntas de flecha estarían enmangadas en madera, con hilos de cuero, con plumas. Aparte, las puntas de flecha irían también con su carcaj, con el arco, pero desgraciadamente toda esa materia orgánica ha desaparecido y quedan solamente las partes duras, en este caso las puntas de la flecha. Se puede apreciar que están labradas de una manera primorosa, tienen todo el filo dentado, algunas de ellas, y son realmente un trabajo de artesanía muy elaborado. Otra forma de trabajar la piedra, que está muy representada en los ajuares de los dólmenes de Coromina, es el pulimentado. Se coge una piedra, normalmente sería un canto rodado de río, y a partir de esa forma básica se le va dando forma bien de hacha, tallada por las dos caras, o bien de azuela con filo solamente por una de las caras. Vemos una serie de rocas que se pueden encontrar en Sierra Bermeja de forma bastante habitual, como la ariabasa. Hay también algún tipo de mármol que da lugar a piezas muy blancas. Hay distintos tamaños, formas más ovaladas, más piriformes, en fin, hay toda una variedad de hachas. Y destacan dentro de las de pequeño formato, dos de ellas, que se pueden ver aquí, tienen unas tonalidades muy raras de blanco y rojo, y son fibrolitas, un tipo de silicato de magnesio que ya no es una roca tan frecuente. Ya hay una intencionalidad en buscar ese material y tallar las hachas para que tuvieran ese efecto del material blanco y rojo, y esas tonalidades que le dan un aspecto bastante diferente a las utilitarias, a las del día a día. Hay quien dice que estas pequeñas hachitas, que además esos son de un tamaño bastante reducido, serían hachas votivas. No tendrían una utilidad práctica, sino que serían directamente talladas para hacer ofrendas, en este caso funerarias. Otra serie de piezas muy presentes entre los ajuares de los dólmenes de Coromina son los adornos personales. En este caso de aquí podemos ver concretamente un collar formado por más de 400 cuentas de piedra tallada, piedras de color blanco, calizo, con forma redondeada, agujerada por el centro para poder insertarlas en el collar. Y otras cuentas del mismo collar posiblemente serían también estas conchas marinas de la especie Conus mediterráneo, que están agujereadas transversalmente de forma que puedan engarzarse en el mismo collar. No se ha conservado lo que uniría las cuentas del collar porque era de materia orgánica, posiblemente tendón de animal o algo así. Hay otra pieza que estamos viendo ahora, que es una pulsera
hecha también de una concha marina de gran tamaño, que se ahueca por el centro, se va ahuecando cada vez más hasta que queda una estrecha tira que es la que sirve de pulsera. Otras cuentas que hemos encontrado también son, por ejemplo, esta de color verde, que es una pequeña cuenta que se ha analizado y resulta ser de un mineral llamado clorita, que es muy frecuente que aparezcan estas cuentas de colores y minerales extraños formando parte de estos collares de la edad del cobre, o cuentas más grandes, más pequeñas, o sea que hay una variedad en la confección de estos collares. Inevitablemente, las preguntas surgen durante la visita a Coromina. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Cómo vivían? ¿En qué creían? ¿Por qué se enterraban en este tipo de tumbas concretamente? Son preguntas que muchas veces hasta los investigadores nos resultan complicadas de responder. Como vimos en el capítulo dedicado a la Loma de la Alberica, parece que eran grupos seminómadas que practicaban la ganadería, una naciente agricultura, la caza o incluso el aprovechamiento de los recursos marítimos, como veíamos con la gran cantidad de conchas marinas que aparecen en el asentamiento de la Alberica. Allí lo que tenemos es un asentamiento, un sitio donde, aunque fuera estacionalmente, vivían. En Corominas, en cambio, lo que tenemos es un sitio donde enterraban a sus muertos. ¿Por qué los enterraban en este tipo de tumbas? Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre el motivo exacto, posiblemente porque sea mucho más complicado y no haya una sola razón por la que ellos construyen este tipo de tumbas. Se ha venido explicando desde hace ya tiempo, y es una alternativa, una hipótesis muy sugerente, que este tipo de tumbas, que realmente en la época en la que fueron construidas, encima tenían un túmulo de tierra y piedra. No quedaban hundidas en el terreno como nosotros las vemos ahora, 5000 años después, sino que las cubrían con una gran montaña, un gran túmulo de tierra y piedra, que en el caso de los dólmenes de Coromina podían alcanzar perfectamente los 4 o 5 metros de altura. En unas sociedades, en una gente que están empezando a ser sedentarios, que están empezando a ser agricultores y ganaderos, muy posiblemente es una forma de marcar el territorio. Es una forma de decir que el territorio en el que ellos se mueven, en el que tienen sus ganados, en el que empiezan a cultivar cereales, no es suyo simplemente porque ellos lo digan, sino que tienen un derecho histórico. Sus antepasados están enterrados en ese terreno y esas tumbas son una especie de marcadores territoriales, unos hitos territoriales que dicen que este terreno es de mi aldea porque aquí están enterrados mis antepasados. Hace 4000 años, después de la etapa de los dólmenes, se reaprovecha, se reutiliza la necrópolis de Coromina para unos enterramientos que pertenecen ya a otra cultura. Si los dólmenes pertenecían a la cultura de la edad del cobre, estos enterramientos pertenecen a la cultura de la edad del bronce. Esto que tenemos aquí es una réplica de uno de estos enterramientos. Se trata de una réplica tanto de los huesos como de la cerámica y los objetos de metal que aparecieron en una de estas tumbas, que pertenecen a un periodo dentro de la edad del bronce que denominamos campaniforme, por un tipo de vasijas que son propias de este periodo. Como comentábamos, se trata de restos de hace unos 4000 años, 1000 años posteriores a la etapa de los dólmenes. El tipo de enterramiento es claramente diferente. Se trata de enterramientos individuales frente a los colectivos del interior de los dólmenes. Están enterrados los esqueletos completos en posición fetal y los ajuares, la cerámica, las joyas, las armas, pertenecen a cada uno de los enterramientos, no como veíamos en los dólmenes, en los cuales los ajuares son comunes a todos los enterramientos. Estas sí son algunas de las cerámicas originales que aparecen
en estos enterramientos de época campaniforme de hace unos 4.000 años. Vemos que son claramente diferentes de los procedentes de los dólmenes. Hay fuentes de gran tamaño relacionadas con la elaboración posiblemente de tortas de pan, por eso tienen este diámetro tan grande que coincidirá con el diámetro de las tortas de pan. Hay también platos de un tamaño más pequeño. Tenemos en este caso concreto 2 platos en bastante buen estado de conservación de esta tumba de la que antes veíamos la réplica. Y por último tenemos también una olla perfectamente conservada, con esta forma de campana invertida típica de esta época, muy interesante, sobre todo por el estado de conservación de las piezas. Las piezas más interesantes de esta fase de la necrópolis de Coromina, de hace 4.000 años, son las cerámicas con decoración campaniforme. Se trata de una serie de cuencos que normalmente aparecen muy fragmentados, pero que en una de las tumbas tuvimos la fortuna de poder documentar, de poder encontrar un cuenco completo con este tipo de decoración geométrica, que se denomina decoración campaniforme, y que es típica de estas fases iniciales de la Edad del Bronce. Se trata de un tipo de cerámica que está extendida por toda Europa y que resulta muy interesante su aparición, pues data exactamente la fecha de la tumba. Para hacernos una idea de la importancia de este cuenco completo aparecido en Coromina, hay que decir que es el único de este tipo aparecido en la provincia de Málaga. Es una pieza única dentro de la prehistoria malagueña. Una de las principales innovaciones de este periodo de la prehistoria, del bronce antiguo, el periodo campaniforme, es que se empieza a utilizar de una forma ya bastante habitual el metal como parte de las herramientas típicas de este periodo. Si antes, en la época de los dólemes, habíamos visto que la piedra era la materia prima más utilizada, 1000 años después el metal el que empieza a introducirse con fuerza como parte importante de la materia prima utilizada. En este caso vemos cómo se hacen de cobre varias hachas, un punzón, y destaca sobre todo una pieza que no es utilitaria, que no es una herramienta, que es un adorno personal. Se trata de una espiral, que es como la denominamos los investigadores, que muy posiblemente servía para recoger mechones de cabello, como las actuales rastas aproximadamente. Está hecha en un material que, aunque conocido, es muy escaso, como es el oro. De hecho, la importancia de esta pieza nos la da que es única a nivel andaluz. Es la única espiral de oro que puede apreciarse en un museo andaluz dentro de un ajuar de un enterramiento campaniforme. Realmente nos está dando también un índice del interés de esta necrópolis, de esta segunda fase de la necrópolis de Coromina dentro del contexto andaluz. Una de las preguntas que nos hacíamos al principio, como era la importancia real de Coromina, más de 10 años después de su excavación podemos responderla. Se trata de un yacimiento que todavía a día de hoy, con los estudios que estamos realizando en colaboración con diferentes estudiosos de diferentes universidades, con el material que está depositado en los almacenes del Museo Municipal, todavía a día de hoy sigue deparando sorpresas y seguirá deparando mucha información en el futuro. Realmente se trata de una necrópolis muy importante a nivel andaluz e incluso me atreveré a decir a nivel de la península ibérica.
todo esto y mucho más puede disfrutarse durante la visita guiada a Coromina, ¿verdad, Victoria? La verdad es que sí, es que trabajamos con los distintos grupos, distintas edades, nos adaptamos al visitante, las necesidades que tienen. Es un centro magnífico, no tiene ningún tipo de barreras arquitectónicas y siempre invitamos a las personas que nos visiten, tanto turistas como a los residentes en Estepona, a que disfruten del Centro Dolménico de Coromina. Has hecho una explicación estupenda de lo que es el centro, pero que nos visiten, que lo vivan en directo y que disfruten de la magia del Centro Dolménico de Corominas, que es muy interesante. ¿Y qué tienen que hacer para poder visitar Corominas? ¿Tienen que acudir a alguna página web, algún número de teléfono? Trabajamos con cita previa llamando al teléfono 654 71 17 15. Somos muy activos en las redes sociales, tenemos un Facebook, Centro Dolménico de Coromina, y también nuestra página web es www.acudeestepona.com y allí encontrarán la información, bien ese teléfono, bien un mensaje por vía web o bien un correo directamente a esa dirección de correo electrónico, y contactaremos con los visitantes que estén interesados en hacer el recorrido. Estamos situados en el Parque de San Isidro, en Los Pedregales, en Estepona, y sobre todo que la gente venga, conozca su patrimonio, que así vamos a conseguir, a partir de ese conocimiento, una mayor protección de nuestro patrimonio y que estemos muy orgullosos de unos centros tan interesantes como los que tenemos en Estepona. Coromina no solamente es una de las instalaciones museísticas más importantes de la provincia occidental, sino que también es un centro de cultura para todos los esteponeros. Aquí se realizan diferentes conferencias, conciertos, presentaciones de libros y actividades que conectan este centro con la vida cultural y social diaria del municipio. Corominas también es un gran centro de recepción de visitantes que se acercan a Estepona no solamente por las bondades de su clima, de su playa, de su costa, de su gastronomía y de su gente, por supuesto, sino para descubrir mucho más, el patrimonio de todos los esteponeros. A nivel científico, Coromina participa dentro de una red de investigación y los materiales que se han extraído de esta excavación y que se guardan y custodian en la dependencia de patrimonio siguen sirviendo para que muchas universidades, investigadores, arqueólogos y otras instituciones se acerquen y sigan trabajando en desvelar los secretos de la prehistoria. Coromina forma parte de ello. Apenas a unos minutos del centro de Estepona, Coromina sigue esperando la visita de todo el que quiera acercarse, pero en especial de los esteponeros. No podemos olvidar que aquí duermen los primeros pobladores de nuestro municipio, aquellos que comenzaron la historia. Nosotros la continuaremos. Entonces, Victoria, desde este rincón, que es el más fotografiado por todos los visitantes de Coromina, ¿qué me puedes decir de las actividades que hacéis, además de las visitas guiadas? Seguimos con el ciclo Corominas con Música, esos conciertos que realizamos para un público muy limitado, 40 personas, una vez al mes en el Centro Dolménico. Y también hemos empezado con la presentación de libros de temas patrimoniales. Seguimos con las distintas relaciones con otras asociaciones, con otras entidades que nos hagan presente en el pueblo de Estepona. Hemos empezado a vender reproducciones de algunas de las piezas de Corominas, como es el caso de la pulsera o los collares que hemos visto en las vitrinas anteriores, y sobre todo queremos que la gente nos conozca, que el pueblo de Estepona sepa dónde estamos, que disfrute de este sitio tan espectacular y que lo haga suyo, porque así conseguiremos una mayor protección de estos dólmenes, que es nuestro objetivo principal. Bueno, pues como hemos podido ver a lo largo del programa, creo que una de las preguntas que nos hacíamos al principio queda plenamente claro, meridianamente claro, que mereció la pena el traslado de los dólmenes porque se consiguió para el pueblo de Estepona un centro vivo, un centro con mucho futuro, un centro que no se limita meramente a lo patrimonial, sino que se abre a la sociedad para que se desarrollen una serie de actividades relacionadas con la cultura, con la música, con la escritura, con la ciencia, que intentamos que redunden en beneficio de Estepona, del turismo y de los esteponeros en general. Poco tiempo después de que se enterrara el último de los inhumados en los enterramientos de la Edad del Bronce de Coromina, se produjo un hecho importantísimo para el desarrollo de la península ibérica en general, que fue la llegada de los fenicios, un pueblo procedente del Mediterráneo oriental, de la actual zona tan de moda las noticias de la Siria, Palestina,
que después de haber surcado todo el Mediterráneo llega a nuestras costas trayendo todo un nuevo desarrollo, toda una serie de innovaciones que hicieron que nuestra sociedad, la sociedad del bronce final, cambiara por completo. Lo veremos en el próximo programa. La necrópolis de Corominas es una necrópolis que se articula desde sus orígenes en varias fases de ocupación funeraria. Si bien, como todas las necrópolis megalíticas, tiene un origen a finales del Neolítico y comienzos de la Edad del Cobre, como mínimo que sepamos en dos periodos correspondientes a ese momento de uso funerario, una de las cosas más significativas que he reportado es la continuidad durante época campaniforme, ya en un momento relativamente bastante avanzado del Calcolítico, de la Edad del Cobre. En relación a la cultura campaniforme y a la cerámica que nos ocupa, pues tenemos un ejemplar claro de uno de los estilos pues, más evolucionados, que entraría dentro de lo que tradicionalmente se conoce como campaniforme de tipo Cienpozuelos, a base de líneas paralelas al eje de rotación de la pieza, separadas por un pequeño diente de lobo, por una especie de pequeño chevrón. Es una gran cazuela, digamos, de tipo, no es el clásico vaso campaniforme acampanado, que es el que da nombre a la cultura, aunque en este caso sí tendríamos también dentro de la misma juar funerario un vaso perfectamente acampanado, lo que pasa que en este caso aparece libre de decoración. El cuenco presenta un ónfalos, un pequeño hendidura en la base del mismo que ayuda a su estabilidad y aparece también recorrido por líneas incisas. Lo normal es que en este caso estuvieran, como se aprecia en algunos sectores del vaso, rellenas de pasta blanca, lo cual le daba cierto valor estético extra a la pieza, al margen de que evidentemente tiene un significado simbólico que de momento se nos escapa. En relación a la cultura campaniforme, pues todavía realmente en algo más de 100 años sabemos poco, ¿no? Son muchas las teorías que están funcionando. Y lo que pasa es que ahora mismo pues, tenemos ya una cantidad de dataciones bastante grandes y evidentemente todo parece que se ha hecho un poco más sencillo por una parte y más complejo por otra, de tal manera que tampoco sabemos gran cosa que ocurre con el vaso campaniforme, cuáles son sus orígenes. En mi modesto opinar, pienso que puede ser perfectamente una cosa peninsular en el caso de las decoraciones más avanzadas, como la de Corominas. Aunque en Corominas carecemos ahora mismo de dataciones absolutas que en breve esperamos o tenemos la esperanza de obtener, sí está claro que la cultura campaniforme pues, tiene un rango cronológico que va entre el 2700, 2600 al 2000 antes de nuestra era. Más o menos en ese orden de cosas anda la cronología típica de la cultura. Que se puede prolongar un poco más en el tiempo o acortarse un poco más en el tiempo, pues sí, bien, es cierto. En un primer momento el vaso pasó al centro de interpretación de Corominas, donde alojamos los dólmenes, y dada su importancia y todas las obras que se estaban generando en el nuevo Museo de Málaga, pues se consideró desde la Consejería de Cultura y la Dirección General de Museos que era una pieza digna de exponerse a escala provincial, de tal manera que creo que en Corominas podrá verse una buena réplica y directamente en el Museo de Málaga pues todos podemos contemplar el original, lo cual también es un poco sacarlo al resto del mundo, no se queda como una cosa local, sino que gana un poco más de peso dentro de lo que es el ámbito del patrimonio arqueológico provincial.
una población que supera escasamente los 5.000 habitantes, repartidos entre el pueblo propiamente dicho, la costa y el secadero, Casares cuenta con distintos atractivos turísticos que giran en su mayoría en torno a un elemento clave y diferenciador, su tipología medieval, conformada todavía hoy, pese al transcurrir de los siglos, por un entramado de pequeñas calles y casas blancas que parecen participar en un juego de equilibrios con la pronunciada pendiente. Sobre esa bella estampa se alza, convertida en imagen icónica del municipio, la silueta del castillo de Casares. Hola, soy Lorena Pérez, soy casareña y trabajadora del Ayuntamiento de Casares. Casares es un pueblo blanco de montaña y una de sus más singulares características es el entramado de sus calles estrechas blancas que conservan sus aires medievales y en concreto de urbanismo islámico. Una de las visitas obligatorias en Casares es subir a su castillo, la antigua fortaleza medieval donde se ubicaba la ciudad musulmana. Nos encontramos ahora mismo bajo el arco del Arrabal, que era una de las entradas y salidas a esa fortaleza. Importante decir que podemos subir en cualquier día del año y que no hay precio, es totalmente gratuito. Los restos que hoy se conservan y que pueden visitarse nos hablan de un periodo concreto del pasado casareño, el que tiene que ver con el siglo XIX y uno de los acontecimientos históricos que lo marcó, la Guerra de Independencia frente a la ocupación francesa, en la primera década de esa centuria. El castillo de Casares, la fortaleza medieval, además de encontrar en él, además de poder encontrar restos medievales, tiene la singularidad de que podemos encontrar muchos restos del siglo XIX, en concreto de la Guerra de la Independencia. Y aquí cabe destacar que Casares fue uno de los pocos pueblos que consiguió frenar a los franceses. Aquí las tropas francesas no llegaron a conquistar el pueblo. Junto a los restos de la fortaleza, en el interior del recinto amurallado destacan hoy otros elementos con valor turístico y patrimonial. Uno es el Centro Cultural Blas Infante, levantado años atrás sobre las ruinas de la antigua Iglesia de la Encarnación de finales del siglo XVI. En su entorno resaltan el cementerio y el arrabal. Dentro de la fortaleza medieval nos encontramos con el Centro Cultural Blas Infante, que es un edificio singular porque está construido sobre una iglesia del siglo XVI que se restauró y se inauguró recientemente, hace unos 5 años, y se supone que esa iglesia estaba encima de lo que era la mezquita de la antigua Medina medieval. No hay duda de que es necesario un esfuerzo físico algo prolongado para acceder al abrupto macizo donde se erige el castillo de Casares. El visitante recibirá instantes después de su ingreso intramuros una recompensa que gratificará sus sentidos: las impresionantes vistas del entorno natural, con el valle que se extiende hacia el sur hasta divisar la bahía de Algeciras, o con el perfil de poblaciones cercanas al oeste, como Jimena o Castellar, y al norte, Sierra Crestellina. Nos encontramos ahora en una de las zonas más altas del pueblo y en concreto de la fortaleza del castillo de Casares. Y es un sitio idóneo primero para disfrutar de las vistas y luego para poder contemplar la riqueza natural que envuelve al pueblo, como la Sierra Crestellina, que la tenemos allí al fondo. Podemos incluso ver el Valle del Genal, Guadiaro, el Estrecho de Gibraltar, incluso pueblos ya vecinos como Jimena. Se acerca ya el final de este segundo capítulo de Huellas de la Historia de Estepona. En el siguiente, el repaso que en Estepona Televisión nos hemos propuesto realizar sobre la historia de esta franja de la provincia malagueña nos llevará hasta el extremo oriental del término municipal, hasta el entorno del río Guadalmansa. Un avance cronológico que nos permitirá conocer y entender una etapa clave en el tránsito de la prehistoria a la historia, representado por el yacimiento prerromano del Torreón. La ubicación geográfica de este enclave, elevado, amurallado y cercano a un río, fue, según los expertos que lo han estudiado, fundamental para su consolidación en el tiempo, en época fenicia y romana,
hasta que sus habitantes intensificaron la actividad pesquera y optaron por trasladarse a zonas cercanas próximas al mar. Lo veremos en el siguiente episodio de Huellas de la historia de Estepona.